right. God is good? All the time. Vamos a tener un momento de oración. Ana Dunita, tú nos diriges en oración, ¿ok? Vamos a orar. La hermana Dunita va a orar. Acompañemos todos. Enfoquemos nuestra mente en el Señor en este momento. Dale, hermana, por favor. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, primeramente por lo grande que eres, Señor, por lo grandioso que eres, Señor, por lo santo que eres, Señor. Te alabamos, Señor, primeramente, Padre Santísimo. Señor, te damos las gracias por estar aquí presentes, Señor. Te damos las gracias por todas las cosas que nos das y las que no nos das también, Señor. Padre amado, sé con nosotros esta noche, donde una vez más nos reunimos para aprender tus palabras, Señor, para interesar nuestras mentes, Padre Santísimo. Te pedimos, Señor, por nuestros pastores, Señor, que tú seas tú quien los guíes, Señor. Sé tú quien los unjas, Padre amado, y sea tu palabra la dicha esta noche, Señor. Te pedimos por Marcel, te pedimos por Edwin, te pedimos por el pastor Willy, Señor, sé con ellos, Señor, que tengan tu mente, Señor, para guiar estas ovejas, Señor. Padre Santísimo, sé con nosotros, Señor, limpia nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, de tristeza, de problemas, Señor, para que tengamos nuestra mente y nuestros corazones abiertos a tu Espíritu, Señor. Sea tu Espíritu quien nos guíe en este estudio, Padre amado. Te pedimos por las personas que aún no han llegado, que vienen en camino, Señor. Guíalos, tráelos con bien, a los que no pudieron venir por una u otra razón, Señor, también sé con ellos, Señor. Sé con todas las personas que están malitas de salud, Señor. Sé con ellos, Padre amado, que sobre todo encuentren en ti, Padre Santísimo, el aliento, Señor. En el dulce nombre de tu Hijo, amado Jesús, para tu gloria. Amén. Amén. Cuando estábamos perdidos, cuando estábamos sin Cristo Jesús, fue el afán de Dios, de Cristo, de buscarnos, de rescatarnos, lo que nos hizo ir a Él. Amén. Luego de haber recibido a Jesucristo, en muchas ocasiones nos hemos apartado, nos hemos desviado, y nuevamente ha sido el afán de Dios, la determinación de Cristo de buscarnos, lo que ha hecho que regresemos nuevamente. Amén. Tremendo pensamiento, tremenda verdad bíblica, que si fuese parte de mi vida diariamente, 24/7, qué distinta sería mi vida. Y qué mucho agradecimiento habría dentro de mi corazón. Otra vez nos reunimos en estas sesiones de matete, de discipulado, con la intención de que Dios abra nuestros corazones. Nosotros no podemos abrir nuestros corazones, ningún pastor puede abrir nuestros corazones. No hay nada que pueda abrir nuestros corazones, excepto Dios puede abrir nuestros corazones. Y nuestra esperanza es que Dios abra nuestros corazones y que podamos recibir todas las cosas que nos lleven a tener paz con Dios, que nos lleven a tener paz con otras personas y que nos lleven a tener paz con nosotros mismos. Buscamos, al venir aquí los miércoles, después de un día de trabajo algunos, otros están en su casa, pero están igual de cansados porque pues muchas veces el trabajo en el hogar consume más energías físicas, mentales y emocionales que los trabajos afuera, ¿verdad? Seculares. Venimos nuevamente buscando que nuestro maestro, ¿verdad? Nuestro creador, por medio de lo que Él ha estipulado que Él va a utilizar para transformarnos a nosotros, que es la renovación de nuestro entendimiento, que nos haga más obedientes y que nos haga más amorosos. Right? La Biblia dice que por esto conocerán ellos que
que son mis discípulos, que obedecen mi palabra, pero también porque se aman los unos a los otros. El amor por la iglesia, el amor por la obra de Dios. El pasaje que le indiqué que buscara es un pasaje muy interesante. Por lo menos sé que alguien lo leyó y que pudo recibir lo que yo también recibí al leer esta escritura en la tarde de hoy. Es en Hechos capítulo 16, versículos 13 y 15, donde vemos la conversión de una mujer que se llamaba Lidia, original de una ciudad que se llamaba Tiatira, pero experimenta su conversión en Filipo, right? Vemos la providencia de Dios y vemos la soberanía de Dios, cómo Dios puede hacer su obra en cualquier momento. Así que déjeme leer en Hechos capítulo 16, versículos 13 y 15, por favor. Trate de enfocarse en la lectura para que podamos ver lo precioso, las verdades preciosas que están encerradas en esta porción bíblica. Dice la escritura, y un día de reposo se refiere al sábado. La mayor parte del Nuevo Testamento, particularmente el libro de Hechos, se desarrolla en el contexto de la comunidad judía, como hemos estado viendo en Timoteo también. Y el día de reposo, pues, es el día sábado, ¿verdad? Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Un grupo de mujeres se habían reunido en ese lugar. Obviamente, si estaban en ese lugar en particular, estaban haciendo lo que normalmente la gente hacía en ese lugar el día de reposo, que era ¿qué? Orar. Good. Entonces, una mujer llamada Lidia, que era una vendedora de púrpura, que era de la ciudad de Tiatira, acuérdense, ellos están en Filipos, que adoraba a Dios, estaba ¿qué? Estaba oyendo. Y el Señor, ¿qué hizo? Abrió su corazón, el corazón de ella, para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Dios es el único que puede abrir el corazón. Ahí lo que vemos es otro ejemplo de lo que Juan 3 nos habla del nacimiento espiritual. Nadie pudo abrir el corazón de esa mujer excepto Dios en su providencia y en su plan soberano. Esta mujer estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, para que pudiese entender, comprender lo que Pablo decía. Lo que Pablo decía no es ninguna otra cosa que el Evangelio, la proclamación del Evangelio. ¿Ok? Y cuando fue bautizada, porque al Dios abrirle el corazón implica que tuvo un nacimiento espiritual, amén, fue salva, fue convertida, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, esto es a Pablo y a su comitiva, a los ayudantes de él, si habéis juzgado que yo sea fiel, fiel al Señor, si es evidente ante ustedes de que yo soy fiel al Señor, que soy parte de la familia de Dios, si ustedes están de acuerdo con eso, pues entonces entrad en mi casa y posad. En otras palabras, entren en mi hogar y quédense en mi hogar. Y dice la Escritura que ella hizo ¿qué? Nos obligó a quedarnos. Right now, hay varios puntos de interés en la conversión de esta mujer que se llamaba Lidia, ¿ok? Primero, que la conversión de ella se produce en circunstancias providenciales, por la providencia de Dios. Dice la Escritura que ella era una vendedora de púrpura, telas de púrpura, que era de Tiatira, la tercera vez que lo menciono, pero en ese momento en particular, esta mujer se encuentra en Filipo, donde puede escuchar la voz de Pablo y el mensaje de Dios. Alguien dijo que la providencia de Dios, ese favor de Dios, nuevamente, es sierva de la gracia de Dios. Y esa providencia que es sierva de la gracia de Dios, ¿qué es la gracia de Dios? ¿El favor qué? El favor inmerecido de Dios, ¿sabe? Pues esa providencia que es sierva, que le sirve a la gracia de Dios, obviamente lleva a esta mujer al lugar correcto. Alabado sea el nombre del Señor, ¿ok? Lidia era una mujer que en cierta forma era temerosa de Dios, pero no conocía el Salvador.
como judía que era, conocía muchas verdades bíblicas que en cierta forma eran como escalones que conducían al conocimiento, finalmente la salvación, el conocimiento de Jesús. Todo el Antiguo Testamento son peldaños, son escalones que poco a poco van conduciendo a la persona al conocimiento de la salvación. Okay. Now, su conversión tuvo lugar en el uso de esos medios porque era el día sábado y era el día en que los judíos iban a la sinagoga, todo ese número de cosas. Okay. Leímos que Lidia iba a orar a este lugar de oración en particular y allí en la oración de ella fue finalmente escuchada. Hay algunas cosas que son importantes destacar en este momento, hermana Marisa, que fue la persona que se me acercó ahorita y me habló de cosas similares a las que yo había podido percibir en la tarde de hoy. Okay. No es prudente para nosotros dejar de prestarle atención a los medios que Dios puede utilizar para vertir su gracia en nuestras vidas. Dios puede bendecirnos en cualquier lugar. Amén. Dios puede bendecirnos en nuestra casa, en el lugar de trabajo, en el lugar en la trayectoria, mientras estamos conduciendo, ¿verdad? Okay. So, Dios puede bendecirnos en cualquier lugar, pero hay una razón, hay un motivo de esperanza adicional de que Él pueda bendecirnos cuando estamos juntos en comunión en la casa de Dios. Amén. Hay una esperanza adicional. Dios puede hacerlo en cualquier lugar, pero cuando estamos juntos como su cuerpo en oración, buscando de Dios, hay una esperanza adicional que eso suceda. La Escritura nos dice que el Señor le abrió el corazón. Y como ya he dicho varias veces, ella no abrió su propio corazón, sus oraciones no abrieron su corazón, Pablo tampoco abrió su corazón. Lo que nos dice la Escritura es que el Señor mismo es el que debe abrir el corazón para que podamos recibir las cosas que pueden contribuir a la paz nuestra, paz con Él, paz con nuestros semejantes y paz con nosotros mismos. ¿Okay? Alguien dijo, esto es interesante, solo Él puede poner la llave en la cerradura de nuestro corazón, solo Él puede poner la llave, solo Él puede abrirla y solo Él puede hacerse admitir en nosotros, en nuestro corazón. Nosotros no hacemos nada, Él es el que lo hace todo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Okay? La primera obediencia de que el corazón de una persona es abierto es la obediencia. La persona que se rehúsa a obedecer a Dios es posiblemente eso evidencia de que el corazón de esa persona no ha sido abierto. ¿Okay? Now, tan pronto Lidia creyó en el Señor Jesucristo, fue bautizada. ¿Okay? La otra cosa, la segunda evidencia de su amor fue expresado en los gestos de agradecimiento y la amabilidad que ella mostró para con los apóstoles y con los compañeros de los apóstoles. ¿Okay? El amor a la iglesia, el amor a nuestros hermanos en Cristo, siempre ha sido evidencia de una persona que verdaderamente ha sido convertida. Una persona que verdaderamente ha sido convertida definitivamente ama a sus hermanos. Un amor genuino, un amor especial, un amor distinto. Esta es la familia espiritual. Amén. Si en realidad una persona ha sido convertida, hay un amor genuino, verdadero, diría yo, más limpio y más puro y más efectivo que el amor humano, el amor de la sangre, el amor de la carne, ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. ¿Okay? Alguien dijo que aquellos que no hacen nada por Cristo, aquellos que no hacen nada por su iglesia, no dan sino una pobre evidencia de un corazón abierto. Una persona, un cristiano que
se preocupa por su iglesia, la iglesia no es el edificio, la iglesia no es la guardería, la iglesia no son las facilidades, la iglesia no es la alfombra, la iglesia es los hermanos. Amén. Ok. So, aquellos que no hacen nada por Cristo, por su iglesia, lo que dan es una evidencia bien pobre, bien floja, de que su corazón ha sido abierta. Así que estamos aquí en esta noche otra vez reunidos con el propósito de que el Señor abra nuestros corazones, ¿sabe? El corazón es como una casa, una ilustración, como una casa, ¿verdad? Y en esa casa hay distintos cuartos, hay distintas recámaras, hay distintos lugares, ¿right? Y para que el Señor pueda entrar a nuestros corazones, Él es el que lo abre el corazón, abre la puerta y Él entra, ¿verdad? Y lo que anhelamos es que a través del estudio de esta noche, Él pueda entrar a lugares dentro de nuestro corazón que todavía no ha tenido acceso, que todavía no ha entrado, y por consiguiente áreas de nuestra vida que todavía se mantienen quizás en la misma condición que estaban en el momento de nuestra salvación. ¿Ok? God is good? All the time. So, estamos considerando la distinción sexual en la iglesia, estos distintivos sexuales en la iglesia, y estamos considerando cómo estos roles, estas responsabilidades de hombres y de mujeres que ya hemos visto a la saciedad se manifiestan en el contexto de la iglesia. Hemos visto cómo se manifiestan en el contexto de nuestro hogar, hemos visto cómo se manifiestan en el contexto de nuestras relaciones matrimoniales. Ahora estamos viendo cómo se manifiestan estos distintos roles y estas distintas responsabilidades en el contexto de la iglesia. Estamos prestando atención, para los que no estaban el miércoles pasado, a un pasaje bíblico en el Nuevo Testamento que provoca toda clase de preguntas sobre este particular, pero al mismo tiempo arroja muchísima luz, una luz muy clara sobre el mismo. Provoca preguntas, pero al mismo tiempo arroja luz. Amén. Provoca interrogantes, pero al mismo tiempo nos da respuestas sobre el particular. ¿Ok? So, una cosa que vimos la vez pasada es la necesidad de reconocer que cuando consideramos esta porción bíblica, que es 1 de Timoteo capítulo 2, versículos del 11 al 15, precisamos recordar que la instrucción de este pasaje, nuevamente, no es la única que encontramos en el libro de 1 de Timoteo, sino que este pasaje está ligado a la totalidad de la instrucción de Pablo en esta epístola, primera, segunda de Timoteo, inclusive en el libro de Tito. Así que, hermana Lupita, ¿usted podría hacer el favor de leer la porción bíblica para beneficios de todos? ¿Estamos bien? No se duerma nadie, por favor. ¿Ok? Bye. Dale. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre los hombres. Espérate un momentito, Lupita. Ok. Léelo un poquito más alto, por favor. Okay. Dale. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pues Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación con modestia. All right. Okay. So, en la primera parte de 1 de Timoteo, en el capítulo 2, vimos la vez pasada que Pablo llama a Timoteo y a la iglesia en Éfeso a orar y adorar a la luz. En capítulo 2, la primera parte que leímos la vez pasada varias veces,
encontramos a Pablo instruyendo a Timoteo y a la iglesia para que estos oren y adoren a Dios a la luz o conforme al deseo de Dios, que el deseo de Dios es para la salvación de todos los pueblos. ¿Ok? Así que en la primera parte de este capítulo que estamos estudiando, vemos primeramente quién ora. Yo deseo que los hombres oren con manos levantadas, manos santas y toda esa cuestión. Vemos por qué deben orar, por todas las autoridades que hay alrededor nuestro y eso. Y vemos también cómo debe ser el atuendo, cómo debe ser la vestimenta de las mujeres al momento de entrar en el santuario, de entrar en la iglesia. Pablo también dice que al orar necesitamos ser hombres y mujeres que glorifiquen a Dios en la iglesia. Eso es lo que dice antes de los versículos que estamos considerando nuevamente, que provocan toda clase de preguntas, pero al mismo tiempo arrojan muchísima luz sobre el asunto. Esto es lo que dice antes. Luego, después de esto, vimos la vez pasada en 1 Timoteo capítulo 3, los primeros versículos del 1 al 7, que el apóstol Pablo está hablando acerca del liderazgo en la iglesia. En específico, Pablo está hablando en los primeros 7 versículos acerca de los ancianos que dirigen la iglesia. Y tomamos tiempo para leer un poco sobre lo que Pablo dice en esa porción bíblica. Una de las cosas que vimos obviamente es que el anciano, el obispo, el administrador, el pastor de la iglesia se refiere a un hombre, es un varón, right? Es un hombre. Y dice que entre los requisitos que señala es que necesita ser el esposo de una sola mujer, el marido de una sola mujer. ¿Okay? Y la otra cosa que vimos, que destacamos por encima de todos los demás requisitos, es el hecho de que debía gobernar su casa propiamente. Y la responsabilidad, el rol de gobernar, conforme al diseño de Dios, fue entregado al hombre, no a la mujer. Fue entregado al esposo, no a la esposa. ¿Ok? Vimos ese detalle. Y el punto entonces dijimos que era que en este texto no está solo en la carta, en la narrativa del Nuevo Testamento. Dijimos también que en la iglesia de Éfeso algunas cosas específicas estaban pasando. Pablo hace referencia a estas cosas que están pasando, no con el propósito de celebrarlas, sino con el propósito de corregirlas. Amén. Amén. Lo importante, ¿sabes? Lo que Pablo está hablando, que está sucediendo dentro de la iglesia de Éfeso, él lo menciona. Él hace hincapié, él describe la situación que está pasando, no para decir qué chévere que esto está pasando, aprobamos todo lo que está pasando, sino él hace mención sobre esas cosas con el propósito de corregirlas. Así que el pasaje que estamos considerando, 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 15, está ahí con el propósito de corregir algunas cosas que estaban aconteciendo en la iglesia de Éfeso con relación a la conducta de la mujer, que no eran correctas, que no eran cónsonas, que no estaban de acuerdo con el diseño que Dios había dado, con los roles y las responsabilidades que Dios había otorgado al hombre y a la mujer. Nuevamente, en todo el contexto, ¿verdad? ¿Sabes? En todo el contexto que tuviese que ver en la casa, en el hogar, con los asuntos de responsabilidad, de liderazgo y con los asuntos de sumisión. Sabemos por medio de 1 Timoteo capítulo 4 que en Timoteo que habían, como dije un momento, muchas cosas que estaban funcionando que no eran correctas. Había ciertos maestros que animaban a las mujeres y a los hombres a no casarse. Y al hacer eso estaban desvalorizando lo que se conoce como matrimonio. En el capítulo 5, Pablo hace referencia a las viudas. Y al hacer referencia a las viudas, ¿quiénes eran las viudas? ¿Quiénes debían considerarse viudas? ¿Quiénes no deberían considerarse viudas? Pablo hace referencia también a un grupo de jóvenes y mujeres solteras que no se casaban. Y lo que se pasaban era gastando su tiempo en estar chismoseando y estar parloteando en la iglesia y en todos lugares. Pablo hace referencia a eso, y hace referencia a eso no con el propósito de exaltar o celebrar eso, hace referencia a eso con el propósito de ¿qué? De corregir esa conducta. Acuérdense que mencionamos, ¿verdad?, que la intención primaria de esta carta de 1 Timoteo es el que era enseñarle a la gente de la iglesia, a la gente de la iglesia de Éfeso, ¿a qué? A saber cómo debían ¿qué? Comportarse ¿dónde?
En la iglesia, exactamente. Cómo deben, no era en su casa, no era en el trabajo, era cómo debían comportarse en la iglesia. Alright. En 2 Timoteo, que también está junto con esto, nos enteramos que había un grupo de mujeres que también daban falsas enseñanzas y que vivían de acuerdo a pasiones mundanas. El punto aquí es que sí, correcto, vemos en la iglesia de Éfeso un problema serio, importante, con las mujeres que estaban bajo la doctrina piadosa. Nuevamente, que estaban bajo la conducta piadosa y estaban bajo el liderazgo piadoso de la iglesia. Problema con eso. Había un grupo de mujeres que tenían dificultad, nuevamente, con la doctrina piadosa, la enseñanza de Dios, ¿sabes? Que es conforme a su voluntad sobre distintas cosas. Por ejemplo, en este caso, el rol de la mujer, ¿verdad? ¿Sabes? Que Dios había diseñado en cuanto a la conducta piadosa, cómo la mujer se debía conducir de una forma piadosa en la iglesia. Lo que leímos un poquito la vez pasada era acerca del atuendo de la mujer y que cómo ese atuendo pues precisaba ser conforme, de acuerdo a la voluntad de Dios descrita en su santa palabra. Y entonces el caso del liderazgo piadoso, porque había obviamente mujeres que por alguna razón u otra vemos que estaban tratando de usurpar la autoridad que Dios había otorgado al hombre en el contexto de la iglesia local. ¿Okay? Antes de continuar, necesitamos tomar en cuenta y tener presente nuevamente que Pablo no solamente está bregando con mujeres. En el primer capítulo de 1 Timoteo vemos a Pablo atendiendo el asunto de los hombres que estaban en la iglesia, que estaban enseñando, pero que estaban enseñando falsas doctrinas, y vemos cómo él lo atiende personalmente, identificando a estas personas por nombre. ¿Okay? Así que antes de hacer la exposición del pasaje, tenemos que tener claro en nuestra mente que Pablo se está dirigiendo a una variedad de asuntos, atendiendo distintos asuntos, distintos problemas, si usted quiere, o conductas que no eran correctas dentro de la iglesia, cuando nos encontramos con este pasaje aparentemente difícil en 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 11 al 15. Así que mírenlo en sus notas y vamos a hacer una exposición del mismo. Lo primero que nos dice es algo que las mujeres que leían que escuchaban, mejor dicho, estas cartas, estas epístolas, eran pasadas como circulares de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, para que fueran leídas. Y si usted se ubica en un banco, en una de estas iglesias, en el primer siglo, y escucha a uno de los pastores leyendo esta epístola, pues definitivamente la mujer que escuchaba esto, al escuchar esto, no se incomodaba, como posiblemente algunas mujeres puede que se incomoden el día de hoy. La mujer al escuchar esto, lo que hacía es decir, "What? Are you crazy? Are you sure? ¿Está usted seguro de que eso es de esa forma?" Lo primero que dice, en la parte de aquí atrás, ¿hay algún tipo de abrigo o algo así que quede? ¿Sí? Sí, alguien me puede hacer y me busca uno, por favor. Gracias. ¿El aire acondicionado está prendido? Si está prendido, apágalo. Tranquilo, tranquilo. Porque nuevamente hay algunos que tienen frío y algunos que tienen calor. Amén. Oh, right. La Biblia dice que no busquemos nuestro bien, sino el bien de los demás. Amén. Ok. Que no puede ver, ¿verdad? Sí, dale a ver. Ok. Cuando yo era chiquito me decían, no mandé a fulano a buscar algo porque se queda. Y si se queda, no mandé al otro a buscarlo porque se queda con él también. Ahí está. Es para Henlis. Te vi titereteando ahí, tú sabes, ¿no? Y no es para mí, yo estoy bien. Pero déjenlo por ahí, ¿sabes? You know, las que estén, ellos, ¿sabes? ¿Sabes?
Ok, good. Yo tengo una perspectiva distinta a la de ustedes. Ustedes están mirando hacia acá, yo estoy mirando hacia allá. Right? ¿Sabes? Y yo puedo, en cierta forma, pues ver, está pasando y pues puedo ver cuando alguien está realmente sufriendo. And she was. All right. Okay, so nos ubicamos entonces en el primer siglo. Las mujeres se ubican en el primer siglo y entonces cuando el pastor empieza a llegar a este punto, a este capítulo número 2, empieza a leer lo siguiente. Lo primero que dice, la mujer aprenda en silencio. En el día de hoy, quizás eso es tomado como una forma ofensiva. En aquel entonces, en ninguna forma era tomado como algo ofensivo, sino era tomado como una bendición. ¿Ok? Porque era tomado de esta forma. Era un mandamiento imperativo. Imperativo quiere decir es de esta forma y se acabó a que la mujer sea enseñada en la iglesia. Right? Eso es lo que están escuchando. Quiere decir que ahora yo también voy a poder recibir la bendición de recibir enseñanza al igual que los hombres. En el día de hoy, cuando la gente lee esto, lo lee en una forma incorrecta. Right? Okay. So, dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Así que aquí lo que vemos es un mandato, una instrucción directa a que la mujer, al igual que el hombre, sea enseñada en la iglesia. Es un concepto novedoso en el primer siglo, pues el judaísmo y aún la cultura griega prohibía tal práctica. Como ya hemos dicho tantas veces, en aquel entonces la mujer era un cero a la izquierda y la mujer era conceptuada inferior al hombre, al punto de que no era digna de recibir enseñanza. Ella no podía procesar la enseñanza en la forma como el hombre lo hacía. Ese era el pensamiento de aquel entonces. Okay. Muchos rabís se expresaron sobre el particular. Hay toda clase de evidencia escrita sobre ese particular. Ahora, cuando dice la mujer aprende en silencio con toda sujeción, sugiere la posibilidad nuevamente de que las mujeres de la iglesia de Éfeso, ¿okay?, hayan tenido una reacción quizás un tanto exagerada a ese mandamiento imperativo de que ellas también necesitaban ser enseñadas. Quizás algunas de ellas respondieron de una forma incorrecta, exagerada, queriendo apropiarse de las funciones que eran ejercidas normalmente por el liderato de la iglesia. Y esas funciones eran ejercidas normalmente por el liderato de la iglesia, y el liderato de la iglesia estaba compuesto de hombres. Amén. That's okay. So, lo primero que dice entonces es que la mujer aprenda, que lo haga en silencio, en calma y con toda sujeción. En otras palabras, alineándose bajo la autoridad establecida, con toda sujeción. Alineándose, la autoridad establecida eran los obispos, los pastores, los superintendentes, los ancianos de la iglesia. Ok. Aprender en silencio y aprender con toda sujeción, ambas cosas debían caracterizar, si usted quiere, el papel de una mujer como aprendiz. Dice aquí, la mujer aprenda. Y el que aprende lo debe hacer callado la boca y nuevamente alineándose bajo la autoridad establecida. Nadie va a aprender si tú estás viendo a la persona que te está enseñando como alguien por el cual tú no tienes ningún respeto. Tú no respetas la autoridad de esa persona. Right? Okay. Por eso muchas veces hay personas que se me acercan de otras iglesias, lo que sea, y empiezan, que no me gusta, que yo no acepto, que esto, aquello otro. Y en ocasiones yo le he dicho, una de las cosas que usted necesita es asegurarse que usted va a una iglesia donde usted pueda someterse de buena gana
respetuosamente a las autoridades que Dios ha establecido en su iglesia. Pérdida de tiempo. No tiene respeto, ¿sabes? ¿Sabes? Por eso, ¿ok? So, ambas cosas, aprender en silencio y con toda sujeción, son características de una mujer como aprendiz en las reuniones eclesiásticas en aquel entonces. Me explico. Las mujeres deberían permanecer en silencio al abstenerse de enseñar. Te abstienes de enseñar implica que te vas a mantener en silencio. Y debían mostrar sumisión al abstenerse de usurpar la autoridad de los pastores o de los ancianos. Algo que se da a entender con claridad en el versículo 12. ¿Ok? Así que vemos, la mujer debe aprender en silencio. ¿Ok? Y debe aprender con toda sujeción. Ambas cosas son características de un aprendiz. En este caso, de una mujer. ¿Verdad? En el contexto de las reuniones eclesiásticas, las reuniones en la iglesia, la reunión formal de adoración en la iglesia. ¿Estamos claros? All right, ok. So, el versículo 12, pues entonces expande lo que el versículo 11 dice. No permito a la mujer que, ni tampoco le permito ejercer dominio sobre el hombre, sino lo que le permito es estar en qué? En silencio, right? Now, eso pues, otra vez, son porciones bíblicas. Son porciones bíblicas que provocan toda clase de interrogantes, pero al mismo tiempo arrojan la luz necesaria para poder entender y recibir la enseñanza con un corazón obediente. Amén. A la palabra de Dios. Es claro lo que le está diciendo. No permito a la mujer enseñar. La frase no permito implica el no dejar a alguien hacer lo que esa persona quiere hacer. Si esta mujer entiende que ahora, porque se ha establecido el hecho de que la mujer también se reconoce a la mujer, al hombre igual que el hombre, pero igual en qué? Dignidad. ¿Quién dijo dignidad? ¿Quién? Nori. Gloria a Dios. Amén. Y shame on all of you que no dijeron lo que tenían que decir. Yo no sé. Pueden hacerse un tatuaje transitorio por algún tiempo, ¿sabes? No permanente, ¿sabes? Porque es la verdad que necesitamos. Hemos estado tratando de recalcar a través de todos estos meses, y es la verdad que usted necesita recibir con humildad en su corazón para poder usted ser lo que Dios ya la llamó a ser. Amén. Aquí somos todos iguales, hombres y mujeres, somos iguales en dignidad a los ojos de Dios, pero somos diferentes en cuanto a nuestros roles y responsabilidades. ¿Ok? El problema que tenemos es que en el tiempo de hoy, pues el ser igual al hombre en términos de dignidad, pues para la cultura en que vivimos, que es secular, que es contraria a lo que dice la palabra de Dios, también implica ser iguales en términos de roles y responsabilidades. Ahí no está el detalle. Y pues el mundo, si quiere pensar de esa forma, no hay problema. Pero si nosotros reclamamos ser de Cristo y que Cristo ha abierto nuestros corazones, como le pasó a Lidia, amén, pues entonces es prudente, es de esperarse que nosotros entendemos y aceptemos la instrucción que Dios nos da. Right? Como vimos en el caso de esta mujer, luego de que Dios le abrió los ojos, inmediatamente el corazón, inmediatamente vimos que eso sucedió porque inmediatamente ella empezó a ser obediente en un mandamiento que no es nada de importante, que no tiene que ver con la salvación tuya. ¿Cuál? El mandamiento de ser bautizado. No tiene que ver nada con eso. O sea, sí, refleja que tú eres bautizado, que eres salvo, lo que sea, pero para tu salvación, no, es un mandamiento que, como cualquier otro mandamiento, es un mandamiento simple, right? Pero también Dios espera que seamos obedientes a otros mandamientos, y con todo el respeto, ¿verdad? ¿Sabes? Que todos nos merecemos como hijos de Dios este mandamiento, a entender, a aceptar, a recibir de buena gana y a gozar y a celebrar el diseño de Dios para nuestras vidas. Es pequeño también, no es una cosa del otro mundo.
Aquí no se acaba el mundo porque nosotros aceptemos que somos iguales en términos de dignidad, pero que somos distintos en términos de roles y responsabilidades. Este no es el fin del mundo. Esto no es lo máximo. Esto no es lo más ¿cómo es? Que es súper extraordinario, lo que sea. Es simplemente un concepto básico. Y el problema entonces es que si nosotros no podemos ser fieles y obedientes a las cosas básicas, pues entonces vamos a tener gran dificultad cuando nos encontremos Dios pidiéndonos que le entreguemos nuestros hijos. Amén. Dios pidiéndonos que tomemos nuestra cruz diariamente, que nos neguemos a nosotros mismos. Ay, olvídate de eso, yo no para allá no voy. Esto es un mandamiento, ¿verdad? O un principio bíblico elemental, ¿verdad? Esto es leche. Amén. Right, ¿sabe? Algunos de nosotros, debiendo ser ya maestros, todavía necesitamos que nos vuelvan a tratar de abra la boquita, abre la boca, a ver, dale, you know, that should not be like that, you know. Y el asunto no es porque no tengamos la capacidad intelectual de poder procesar la información, el asunto es de la dureza de nuestro corazón. Amén. Okay, Pablo dice, no permito a la mujer enseñar. Okay. Es probable que se refiera aquí a una situación real en que algunas mujeres en Éfeso querían predicar frente a una congregación. Cuando dice no permito a la mujer enseñar, la razón por la cual él dice esto es porque ser un maestro era una función importantísima y era una función oficial en la iglesia. Alguien busca Efesios capítulo 4, versículo 11, rapidito. Quien lo consiga lo lee rápido. Efesios 4, versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En griego es pastores maestros, ¿sabes? No son pastores y maestros, es pastores maestros. Es solo una palabra. ¿Okay? Otra vez, no permito a la mujer enseñar. ¿Por qué razón? Porque el ser maestro es una función que era así designada por Dios para los maestros, ¿verdad? Era una función oficial importante en el contexto de la iglesia. Pablo aquí prohíbe que las mujeres ocupen el oficio pastoral. Pablo prohíbe que ejerzan las funciones de pastor o maestro, pero Pablo no prohíbe que enseñen en otras circunstancias apropiadas. Amén. All right. Ese es el diseño de Dios. Okay. No permito a la mujer enseñar y tampoco permito, aquí es donde está la cosa, aquí es como diríamos en mi pueblo, en el vulgo, en la gente de barrio, de la brea, como dicen en Bayamón, ¿verdad? ¿Sabes? Aquí es donde está el dulce coco, ¿no? ¿Sabes? Aquí es donde está la cosa, tú sabes. Aquí es donde está la cuestión. No permito a la mujer enseñar y tampoco permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. ¿Alguna mujer dice amén? Amén. No se preocupe que la cámara está mirando para acá, ¿sabes? Solamente le ve la parte de atrás suya, de la cabeza, you know. Okay. Nadie va a ver que usted dijo amén cuando el pastor dijo que dijeran eso, ok. Right. Now, Pablo prohíbe que las mujeres ejerzan cualquier tipo de autoridad sobre los hombres en la congregación de creyentes. La razón por la cual eso es de esa forma es que los ancianos o pastores son los que ejercen tales funciones. Ahí busca 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17. Déjalo. Los ancianos que gobiernan bien. Escuche bien, léela. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
Léalo nuevamente. Silencio, por favor. Léalo. Los ancianos que gobiernan bien. Los ancianos son las personas que Dios ha otorgado la responsabilidad, la función de predicar y enseñar en la iglesia. Los ancianos. Ay, continúa. Sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. All right. Así que Pablo prohíbe que las mujeres ejerzan cualquier tipo de autoridad sobre los hombres en la congregación de creyentes, porque los ancianos o pastores son los que ejercen tales funciones. Punto es que todos los ancianos o pastores deben ser varones. ¿Por qué razón? Porque la Escritura así lo declara. ¿Ok? Miren el capítulo 3. Si no tienen que buscar la Biblia, miren sus notas en el capítulo, en la página 71, el que tiene del 1 al 7. ¿Ok? En el capítulo 3 vemos algunos de los requisitos y vemos que esos requisitos son exclusivamente para hombres, no son para mujeres. ¿Ok? Capítulo 3, versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprochable y sea ¿qué? Subrayalo ahí de una vez, por favor, y pásele con un highlighter por encima. All right? ¿Sabes? Una de dos cosas, o Dios es Dios o usted es Dios. All right? No hay nada que hacer, no nada que se pueda hacer con él. Lo único que puedes hacer es lo que dijimos de hace tiempo cuando estábamos hablando del tema previo, que una de las cosas que las iglesias que tienen una doctrina incorrecta, o los liberales o lo que sea, ¿sabes? Una de las sugerencias que hacen es que remover ciertos pasajes de la Biblia. Right? ¿Sabes? Esa es la única alternativa que tenemos. Pues lo que tenemos que hacer es que tener una Biblia que diga, pero es necesario que el obispo sea irreprochable, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Y le quitamos entonces la frase que dice marido de una sola mujer. ¿Y cuál es el problema con hacer eso? ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre particular? Alguien levante la mano y me dice, ¿qué es lo que dice? Desde el comienzo, desde Génesis y al final de Apocalipsis, precisamente lo dice, anatema, maldito aquel que le quite o le añade a la palabra de Dios. O es inspirada, o toda la Escritura es inspirada por Dios, o son ciertas partes las que son inspiradas y otras no. Eso es otra de las cosas que esta gente que quieren promover sus estilos de vida y quieren promover las preferencias de ellos, y incluyendo las mujeres que quieren ser pastoras y todas esas cuestiones, pues sugieren. ¿Ok? Dice entonces el versículo 2, pero es necesario, del capítulo 3 que está ahí en sus notas, pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer. Y entonces en el versículo 5, me parece, 4, mejor dicho, que gobierne bien su casa. ¿De quién es la responsabilidad de gobernar en la casa? Del esposo, pero ese es en el contexto bíblico. ¿Right? Pero no en el tiempo que estamos viviendo, no en la cultura de aquí, en este momento. ¿Right? Donde ha habido tanto avance tecnológico y científico, ¿verdad? ¿Sabe? Pues en aquellos tiempos, pues era el hombre el que tenía la responsabilidad, nuevamente, de gobernar. Pero en el tiempo de hoy, no. Pues si usted piensa así, yo respeto, ¿verdad? ¿Sabe? Pero no está pensando bíblicamente. No es lo que la Escritura dice. Así que vemos nuevamente. Yo no sé, esto es serio para mí, ¿verdad? ¿Sabe? Serio, sumamente serio. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿y quién es el que gobierna su propia casa? El hombre que debe gobernar. Si no lo hace, eso es otra cosa, ¿entiendes? ¿Sabes? ¿No? Pero la responsabilidad conforme al diseño bíblico de roles y responsabilidades para el hombre y la mujer, otorga la responsabilidad de gobernar al hombre. Me guste a mí o no me guste. Así es. ¿Amén? All right, ok. El que no sabe gobernar su casa, pues, ¿cómo se le puede estar considerando, ¿sabe? Para que pueda hacerse cargo de una iglesia. Amén. Está hablando
de hombre nuevamente. ¿Ok? Versículo 13. Pues Adán fue formado primero. ¿Está viendo todo el mundo el versículo 13? Adán fue formado primero y después Eva. Así que posiblemente parte de la razón para justificar la posición asumida en el versículo 12. ¿Cuál es la posición asumida en el versículo 12? No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar, sino estar en silencio. Sino estar en silencio no quiere decir que la mujer cuando entra por la puerta de la iglesia, de ahí en adelante se pone un zipper en la boca y no habla. That is not, ¿sabes? Ya vimos estar en silencio. Lo vimos en el versículo 11. ¿Qué es lo que dice? La mujer aprenda en qué? En silencio. Sino que esté en silencio, en calma, conforme al rol de ella. ¿Cuál es el rol de ella en la iglesia? ¿A qué? Aprender. Gloria al nombre del Señor. Ahí está la cosa. Que es una bendición de Dios. Que es algo que Dios hace nuevo, ¿sabes? Es algo que a la mujer que lee esto en el primer siglo, en la iglesia primitiva, lo que hace es que la llena de gozo y alegría. Dice, al fin puedo yo pues ser igual al hombre, en el sentido de que yo pues también yo merezco también ser enseñada. Y yo puedo aprender también. Right? Ok, pues Adán, versículo 13, fue formado primero. Así que posiblemente una razón para justificar la posición asumida en el versículo 12 con relación a los roles del hombre y la mujer en la iglesia emanan, conforme al versículo 13, ¿de qué? Del orden original de la creación. Adán fue creado primero que la mujer. Y también en relación a las circunstancias que rodearon la caída del hombre. Adán fue creado primero, después Eva. Sabemos que la Escritura enseña que Dios hizo a la mujer conformidad con el hombre para que fuese ayuda idónea. Ese es el diseño de Dios. Igualmente en términos de dignidad, diferentes en términos de roles. Así que Eva no fue diseñada para asumir el rol de responsabilidad máxima. Dios diseñó al hombre para asumir el rol de responsabilidad máxima. Versículo 14. Aquí vemos entonces la referencia a la caída del hombre. Y Adán, todo esto va junto, 13 y 14. Acuérdense que al principio, cuando se escribe la Biblia, no hay 11, 12, 13 y 14, que todo es una carta ahí sin números, ¿ok? Pues Adán fue formado primero, después Eva, y Adán fue engañado. ¿Adán qué? Adán no fue engañado. Gracias por la corrección. Adán no fue engañado, sino ¿quién? ¿Siendo qué? ¿Incurrió en qué? No, yo quiero que subraye los dos engañado y engañada. ¿Ok? Son dos palabras distintas. Además de eso, además de que uno sea femenino y otro sea masculino. Okay. La primera palabra en cuanto a Adán, que no fue engañado, la palabra podría traducirse defraudado o embaucado, right? En Puerto Rico decían engatusado, seducido, ¿ok? Sino que la mujer siendo engañada. Ahora en el griego la palabra ahí siendo engañada se refiere a una persona que fue totalmente, completamente engañada a fondo, right? En total profundidad. Son dos palabras totalmente distintas, ¿ok? Y como resultado de esa, incurrió en transgresión, ¿ok? Así que al abandonar Eva la protección de Adán y al usurpar su liderato como cabeza designado por Dios, Eva queda vulnerable, Eva cae, lo cual confirma, escuche que es importante, cuán importante era que primariamente permaneciese bajo la protección y el liderazgo de su esposo. ¿Right? Así de importante era. Ella, al salirse de ese diseño de Dios, queda vulnerable. Y al quedar vulnerable, cae. ¿Right? Y al caer, confirma la seriedad, la importancia de que ella se mantuviese bajo la protección y el liderazgo de su esposo. ¿Ok? Versículo 15. Este es de los más complicados. ¿Right? Pero se salvará engendrando hijos.
Now that is a challenge right there, okay. So, hay algunas cosas que están bien claras en esta porción bíblica y hay algunas cosas que no están muy claras. Esta es una de las cosas que no están muy claras. Esta no es una de las cosas de las cuales no podemos estar totalmente seguros. Pero sí podemos hacer alguna diferencia. Más adelante en el estudio, la semana que viene posiblemente, vamos a ver detalladamente, ¿sabes? Este asunto, ¿ok? Pero este versículo 15. Pero dice, se salvará engendrando hijos, ¿ok? Now, Pablo probablemente, esto es lo que yo pienso, ¿verdad? ¿Sabes? No estoy totalmente seguro, pero esto es lo que yo pienso, ¿verdad? Pablo no tiene a Eva en mente, pues la palabra salvará es en futuro, no en pasado. Dice, y Eva fue salva engendrando hijos. La palabra salvará es futuro. Por ende, creo yo, se refiere a mujeres después de Eva. ¿Ok? Otra vez. Hay cosas de las que podemos estar totalmente seguros y algunas que no estamos totalmente seguros. Esta es una de ellas, ¿verdad? Se salvará quiere decir será preservada. Podría ser alguna de estas cosas. Será preservada, será rescatada, se mantendrá segura, será librada de. ¿Ok? Obviamente no se refiere a la salvación del alma. Escribe eso por cualquier lugar. Porque de eso podemos estar seguros. Cuando dice, pero se salvará engendrando hijos, sabemos que no está hablando de la salvación del alma. ¿Por qué razón? Porque solamente Jesús salva. Porque solamente podemos ser salvos por gracia, por medio de la fe. Amén. ¿Hay alguna otra forma en que podamos ser salvos? ¿Alguien? No es teniendo hijos, ¿verdad? ¿Sabes? Definitivamente. All right, so, ok. Busquen Romanos capítulo 3, rapidito, por favor, que se nos acaba el tiempo. Versículos del 19 al 20. Romanos 3, 19 al 20. Así es como somos salvos, ¿ok? ¿Cómo? Escuche, doña Aide, escuche esta parte importante, ¿ok? Todas son importantes, ¿verdad? Pero esta es bien importante, ¿ok? Romanos. Deme un segundito, buscarlo aquí. Romanos capítulo 3, versículos del 19 al 20. Escuche todo el mundo, por favor. Pero queremos aclarar que esta cuestión, cuando dice aquí, se salvará, no se refiere a la salvación del alma, que solo es posible por gracia, por medio de la fe. Romanos capítulo 3, 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice y lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ok? Pero ahora, vamos a seguir leyendo, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, no el tener hijos, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin del que sea justo y el que justifica, que es de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Donde puede estar la jactancia queda excluida, por lo cual, por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, escuche, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es Dios solamente. Anyway, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿ok? Alright, so, vemos entonces que obviamente cuando dice aquí, la mujer se salvará engendrando hijos, no está refiriéndose a la salvación de su alma, ¿ok? Hay algunas personas, estudiosos de la Biblia, que tienen muchísimos mil veces más conocimiento que yo de la Biblia, que señalan lo siguiente sobre este particular.
Pablo, algunos señalan, yo no estoy diciendo que es de esta forma, pero es algo que posiblemente tiene muchísimo más sentido de que la mujer pueda ser salva espiritualmente a través de engendrar hijos. ¿Okay? Para algunas personas, Pablo lo que está diciendo aquí es que la mujer lleva el estigma de haber, porque leemos todo previo a esto, ¿verdad? ¿Sabe? La mujer es la que, otra vez, Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, right? Pero acuérdense que cuando se escribió la Biblia no había 13, 14, 15, todo era junto. Pero, nuevamente, la mujer se salvará engendrando hijos, algunos sugieren que aquí lo que Pablo está diciendo es que la mujer lleva el estigma, de haber sido el instrumento inicial que condujo a la raza humana al pecado. Las mujeres, dice este autor muy conocido y respetado por algunos de nosotros, las mujeres, estoy hablando de John MacArthur, las mujeres que levantan una generación de hijos piadosos serán preservadas, liberadas, rescatadas de este estigma. Pablo está hablando en términos generales, pues Dios no quiere que todas las mujeres se casen o tengan hijos, right? So tiene ahí otro issue, right? Pero se salvará, está hablando de la mujer, y nuevamente, definitivamente no tiene a Eva en mente, porque cuando dice se salvará es futuro, right? Si hubiese sido Eva, pues fue salvada, ¿no? Gracias a que tuvo a Caín y a Abel y a Seth y a todo eso. Obviamente, it's not that, porque salvación de su alma, porque solamente a través de Cristo es que podemos tener esa salvación. ¿Cuántos están claros en cuanto a eso? Eso es importante, ¿verdad? Si permanece en fe, amor, santificación con modestia. Pablo está sugiriendo aquí que la apariencia, los ademanes y la conducta de una mujer piadosa que se ordena a las mujeres creyentes en la iglesia, nuevamente, está motivada por la promesa de liberación de cualquier posición de inferioridad y el gozo de criar hijos piadosos. Pero como dije hace un momento, en los próximos días vamos a hablar detalladamente, más específicamente de lo que hemos esta noche sobre este particular. Yo quiero que se vayan habiendo escrito algo, escriba esto, por lo menos esto, dos principios, No, se quedó ahí frisado. Los principios que hay que tener en mente que nos ayudan cuando estamos interpretando cualquier pasaje de la Escritura y nos van a ayudar a entender este pasaje en la Escritura. No hemos empezado a estudiar el pasaje todavía. ¿Alright? Lo que estamos tratando es de enderezar la distorsión que hay en la iglesia con relación, nuevamente, a la distinción sexual en la iglesia. Pasamos mucho tiempo tratando de enderezar la distorsión que hay con relación al matrimonio en el caso del divorcio, el adulterio, esas cosas. Y también tratamos de enderezar la distorsión con relación a la homosexualidad y esas cosas. Ahora estamos tratando de enderezar la distorsión que hay en cuanto a los roles y responsabilidades del hombre y la mujer en el contexto de la iglesia. Amén. Este pasaje es clave para eso, no es el único que vamos a estudiar, pero es clave para poder, esto es un buen punto de partida. Estamos viendo claro, ¿verdad? ¿Sabe? Que hay una instrucción clara a que la mujer no debe enseñar ni debe tener autoridad sobre el hombre, que debe aprender en silencio y en sujeción. Y esos términos los hemos definido. Pero hay unos principios que hay que tener en mente cuando tratamos de interpretar cualquier pasaje bíblico y sobre todo cuando tratamos de entender pasajes como estos. Primer principio, escríbalo, es el principio de la armonía. Armonía. Nosotros interpretamos cada pasaje a la luz de toda la Escritura. Corría algo ahí que creo que no era lo que intentábamos. Nosotros interpretamos cada Escritura a la luz correcto. Interpretamos cada pasaje a la luz de toda la Escritura. ¿Qué quiero decir con eso? La Escritura dice, la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Vamos a ver, y escribe el otro principio, que es el principio de la historia. Y es que Dios ha revelado la verdad bíblica en el contexto de ajustes históricos específicos y culturales. Esos dos principios son necesarios para poder entender
este pasaje, cualquier otro pasaje, y para poder entender correctamente cuál es la distinción sexual en la iglesia en términos de roles y responsabilidades. Escríbase 2 cosas más ahí. Hay 2 preguntas que necesitamos hacernos. Una, que parte del texto es una expresión cultural. Que parte de esto que estamos leyendo aquí con relación a las mujeres en el capítulo número 2, que hablaba de la mujer, que de los aretes de oro, de los peinados, de las trenzas y todo, que parte de eso es una expresión cultural. Si es una expresión cultural, tenemos que entender que es algo que cambia. Amén. So, ¿qué parte de esto que estamos leyendo, que la mujer no aprende, que la mujer aprenda en silencio, que no permito que la mujer tenga autoridad sobre el hombre, sino que sea salva teniendo hijos, lo que sea? O sea, ¿qué parte de todo esto es cultural? Y si es cultural, es una cosa que cambia. Pero también tenemos que preguntarnos qué parte del texto es una revelación central, que es algo que nunca cambia, que es algo que está ahí para siempre. So, eso es lo que nos espera en nuestra jornada la semana que viene. ¿Ok? Que cada uno de nosotros pues podemos eso es parte de lo que nos espera al principio, ¿verdad? ¿Sabes? Ya no tenemos que hacer más exposición sobre este pasaje, vamos a hacer referencia al mismo en ciertos momentos, pero vamos a ver otros pasajes y vamos a ver qué parte de este pasaje nuevamente es una cuestión cultural y qué parte de este pasaje es una verdad central. ¿Sabes? Si es una cuestión cultural, pues entonces pues eso tiene que cambiar. Tiene que ajustarse al tiempo que estamos viviendo. Pero si es una verdad central, pues entonces eso no cambia y eso se mantiene ahí por sécula seculorum. ¿Qué quiere decir qué? ¿Por lo qué? Sí, por los siglos de los siglos. Okay. All right. All is good. All the time. Ok, familia. Ustedes recibieron, todo el mundo posiblemente, un texto que comunicaba el hecho de que por 5 semanas vamos a estar haciendo consejería matrimonial en el servicio de los domingos. ¿Ok? Si usted es de las personas que son súper dichosas, que ustedes no tienen problemas en su matrimonio, no se quede en su casa. Venga de todas formas. ¿Ok? All right. All right. Y si usted es de las personas que pues yo no necesito ayuda con mi matrimonio, porque mi matrimonio eso es perfecto ahí, ¿sabe? Pues entonces la intención al mirarle el texto es que posiblemente usted puede que conozca algunas personas, algunas parejas, algunos matrimonios que quizás puedan beneficiarse de eso. Amén. Pues yo lo que le pido de favor, con toda humildad, ¿sabes? Con mi corazón en las manos, agradecido al hecho de que si yo fui a Cristo, yo no fui a Cristo, fue que Cristo me fue a buscar. Amén. ¿Sabes? Y si estoy en Cristo en este momento, estoy ahí con Él, es porque todas las veces que me he desviado y que me he ido por el camino que me ha querido Él, Él ha estado detrás de mí y me ha ido a buscar y me ha traído nuevamente a donde debo estar. Amén. Eso debe provocar algo dentro de cada uno de nosotros. ¿Right? Esa es una realidad bien profunda. ¿Okay? So, mi deseo es que otras personas puedan beneficiarse de estas verdades, de estos principios que de verdad son cosas que pueden aplicarse al matrimonio. Obviamente, sin el poder de Dios en la vida de las personas, pues no importa las herramientas que se le den, si el poder de Dios no está ahí para utilizar las herramientas, no, nada va a suceder. Pero nuestra esperanza es que Dios tenga misericordia y que esas personas puedan venir a los pies de Cristo, ¿verdad? Que Dios los lleve a los pies de Cristo. Y la otra cosa es que el próximo domingo pues tenemos cambio de hora, right? Okay. Sin hacer mucha confusión, hay alguien que esté totalmente seguro, convencido, que sepa saciedad, que no tenga duda de ninguna clase, la más mínima dentro de su corazón, que nos pueda decir para beneficio de todos, para la edificación de la iglesia, para la paz interna de cada uno de nosotros, que nos pueda decir por favor qué es lo que hay que hacer. ¿Atrasar o adelantar? Retrasar. Póngalo en lenguaje más claro para nosotros. Estarle para atrás 1 hora. Si el reloj dice, si el reloj dice a las 8, ¿verdad? Pues entonces lo pongo a las 7. En el día de hoy, pues no hay problema, porque todo esto, la mayor parte de nosotros tenemos las alarmas esas digitales, pero anyway.
pero simplemente pues recuerde ese detalle, ¿ok? Así que pues, y oremos, ¿verdad? Porque pues por muchos años ya, varios años, personas de la iglesia se me han acercado, y cuando vamos a tener algo de consejería o lo que sea, matrimonial, pues vamos a empezar con esto y vamos a sacarnos un break luego, y después vamos a bregar con la cuestión de la familia, con la crianza de los hijos y esa cuestión también, cómo bregar con los jóvenes, los hijos nuestros que se tornan en jóvenes en esta cultura, en este siglo, cómo debemos responder también. Eso es parte del próximo ciclo, ¿verdad? ¿Sabes? Pero vamos a aprovechar este tiempo, ¿ok? Así que por favor, ore y lo único que nosotros podemos hacer es tocarle el corazón, ¿sabes? Es acercarnos a la gente, ¿verdad? ¿Sabes? Si la gente recibe, responde o no responde, eso está entre ellos y Dios. Amén. All right? ¿Sabes? Pero si usted piensa y se le viene a la mente, wow, fulano de tal podría, yo no qué sé, sin temor ninguno, envíe, ¿sabes? Llame. Hey, en la iglesia van a hacer algo que es distinto a lo que hacemos normalmente. Son 5 semanas, tiene que ver con consejería matrimonial, y pues tu cara, tu nombre está en mi mente, y pues yo tengo la responsabilidad pues dejártelo saber. Empieza a las 2:30, tenemos cuidado para niños, hay programa para jóvenes, lo que sea, and we just leave it there. Amén. Ok, si Genio o Milton me ayuda con la cuestión de la ofrenda, todos ustedes siéntanse en la libertad, por favor. El domingo que viene, cuando me vea, diga, pastor, acuérdese que al final del servicio necesitamos votar con relación a la cuestión del 10%. Debimos haberlo hecho 2 semanas atrás. El domingo pasado vine con toda la terminación de que lo hiciéramos luego del servicio. Se me olvidó a mí, se me olvidó a Shirley, se me olvidó a todo el mundo que tenía que acordarse de eso, ¿verdad? ¿Sabes que no? ¿Cómo? No habían atrasado ¿Qué? Que porque no habían atrasado la hora. No, ok. Pues al principio se acuerda y me dice, hey, pastor, acuérdese que al final del servicio tenemos que hacer esto, cuestión de segundos, ok. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias otra vez te damos por este tiempo, gracias por dejarnos estar aquí esta noche, en vez de estar pegado al televisor o durmiendo, no sé. Gracias por el privilegio que nos das de poder tener salud, Señor, física, de poder salir de nuestros hogares, conducir un automóvil o viajar con alguien, no sé, Señor, que estamos bien agradecidos, Señor, y pues te suplicamos por esta iglesia, Padre amado. Es tu iglesia, Señor, y amamos tu iglesia, amamos nuestros hermanos. Desearíamos que todos ellos y nosotros camináramos en obediencia a tu palabra, Señor, y que atesoráramos a Cristo como debe ser atesorado, Señor. Te rogamos por eso, por todos, Señor, que nos lleves, Señor, y que nos amaquees, y que nos estremezcas, Padre Santo, y que provoca lo que sea necesario provocar, Señor, pero que tráenos a ti, Señor. Tráenos de regreso al camino correcto, Padre amado. Gracias, Señor, por habernos mirado desde el Gólgota. Y gracias, Señor, porque ahora somos blancos como la nieve. Gracias al sacrificio tuyo en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por buscarnos, Padre Santo, cuando nos desviamos. Gracias por amarnos tanto, Señor. Si alguien va a ofender, que lo haga con un corazón alegre. Ayúdanos a ser buenos administradores de todas las cosas que tú pones en nuestro camino, y ayúdanos a aceptar la responsabilidad que tenemos, Señor, como iglesia. Y gracias por dejarnos ser parte de ese remanente tuyo aquí en este país y en la ciudad de Orlando, Señor. Te amamos, Jesús. En el nombre de Jesús oramos precisamente y para su gloria. Amén. All right. Dios bendiga.